Bona vesprada a totes y a tots. Buenas tardes a todos y a todas por haber venido a compartir con nosotros una tarde que dentro de la Semana Intercultural es para nosotros muy especial. ¿Por qué? Porque aquí los protagonistas no van a ser actores que vienen a representar un cuento o una obra de teatro o a darnos una conferencia, sino aquí los protagonistas sois verdaderamente vosotros, los vecinos de Manuel. Con esta tarde y bajo el título de Lecturas del Mundo, y como dice este año el logotipo de la Regidoría de Cultura, la cultura no satura. ¿Qué quiere decir eso? Que la cultura no debe pararse. Con ello, ¿qué quiero decir? Que aunque estamos, como todo el mundo sabe, en tiempos de crisis, la cultura es lo que nos tiene que unir a todos, a los niños, a las niñas, a los padres, a los abuelos. ¿Para qué? Para salir de casa, para compartir cosas buenas. Y cosas buenas son las que vamos a compartir esta tarde. Aparte de lo gastronómico que está aquí fuera, esta tarde vamos a compartir una cosa que en cultura es muy especial. ¿Qué es lo especial en la cultura? Empieza por M. ¿Qué es? Música. Muy bien. La música vemos que es un lenguaje a que cuando todos oímos música, todos sabemos interpretarla. Nos movemos según cada uno la percibe o no. Da igual que hables castellano, árabe, rumano, da lo mismo. Cuando tú oyes la música, tú estás sintiendo algo en tu cuerpo que te hace mover. Mover una pierna, mover la cadera, mover el brazo o no. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Cuando nosotros vemos unas fotografías, ¿qué pensamos? Eso todo el mundo podemos comunicarnos, es decir, cuando estamos viendo estas fotografías, todo el grupo no estamos pensando, pues qué montaña, qué casas, qué paisaje, no lo pensamos lo mismo, da igual en el lenguaje, en nuestra lengua en que pensemos eso. Lo más importante es lo que vamos a ver esta tarde, que a través de la música y a través de fotografías vamos a ir conociendo diferentes lugares y de realidades socioculturales de vecinos de Manuel. Y esto es lo importante de esta tarde, el poder compartir entre todos los diferentes lenguajes que tiene la cultura. Es decir, cuando hablamos de cultura, hablamos de música, hablamos de fotografía, hablamos de paisajes, hablamos de leyendas, y es lo que esta tarde vamos, los que estamos aquí, a vivenciar desde la biblioteca de Manuel. Vamos a hacer un viaje rápido a través del tiempo y estoy segura de que todos los que estamos sentados aquí vamos a vivir un ratito en Marruecos, vamos a vivir un ratito en Rumanía, vamos a vivir un ratito en Londres y vamos a vivir en otros lugares que ahora no los voy a decir para que lo descubráis. Así es que espero que disfrutéis de esta tarde. Y antes de nada quiero dar las gracias a Carmina y a Lucía por el trabajo que han desarrollado durante en la preparación de esta Semana Cultural, y también, como no, dar las gracias a todas las personas que de forma desinteresada os habéis volcado y habéis participado en esta actividad, y a todos los participantes. Muchas gracias. Hem provat els centres legals. Avui, ara, estem movent resto no va. No va el ratolí, no va el guinardó, res, acabem de provar i jo vull que algo s'explique. És que vam fer una psicoteta d'introducció a cada país i a cada lloc d'origen de cada una de les persones que van a llegir, perquè ens situem d'on està França, on està Marroc, on està Armènia, on està Argentina, totes les persones que van participar així. I volíem posar-vos unes imatges també
llocs d'on són ells, no? A lo millor són de la capital, però a lo millor no, i sempre es posa com hi ha una gent que li ha sigut. I vos havíem fet una introducció i això, i algun dia anirà. No va molt en vales. No da igual. Eso es paciencia, ¿sabes? Tampoco lento. Siquiera tenemos todo el día.